asiento ahí en nuestros lugares, vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche. Y como ya lo dijo Keila en los anuncios, todos los domingos estamos estudiando el libro de Corintios, ¿no? Y ahora estamos más de la mitad del libro de Corintios. Hoy vamos a terminar el capítulo 10 y comenzar el capítulo 11. Solo un versículo del capítulo 11 vamos a estudiar, pero nos falta estudiar el capítulo 10. Entonces, ve abriendo tu Biblia en el capítulo 10, verso 14 en adelante, ¿sí? 1 Corintios capítulo 10, del verso 14 en adelante. Bien, hermanos, recordar que a partir del capítulo 7, Pablo comenzó a dar respuestas a ciertas preguntas que le habían hecho llegar los hermanos de Corinto. Y el capítulo 7 se dedicó a hablar sobre el matrimonio y sobre la soltería, ¿no? Y ahí aprendimos algunos principios de la palabra de Dios en cómo ver el matrimonio, ¿no? En cuáles son nuestras prioridades cuando estamos en esa fase de matrimonio, ¿no? Y también cómo ver la soltería también, ¿no? Entonces es cuestión de perspectiva, decíamos, ¿no? Ni uno ni lo otro es malo, ni uno ni lo otro te hace más santo, amén, sino que Dios nos llama a cada uno de nosotros donde su soberanía le permitió llamarnos, ¿no? Algunos nos ha llamado quizás solteros y nos hemos casado ya estando en las cosas del Señor. A otros quizás los ha llamado ya estando casados, ya estando unidos, y los ha traído a sus caminos y ahora está encaminando sus vidas. Pero a partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 10, hoy día cerramos esta parte, Pablo pareciese que comienza a hablar de la idolatría, pero en el fondo el asunto no está hablando de la idolatría. Toma como punto de partida la idolatría, pero no está hablando de idolatría. Eso es una de las cosas que debemos entender en estos 3 capítulos. Lo que Pablo estaba hablando es de que el hermano de Corinto, como en toda iglesia creo yo, había, y como también cuando le escribió a los romanos, vemos esos dos grupos, ¿no? Por así decirlo, los fuertes en la fe y los débiles en la fe. En Corinto está hablando los fuertes, por así decir, en conocimiento, y los débiles en conocimiento. Los fuertes en conocimiento, de pronto Pablo les dice, ustedes saben que los ídolos son ¿qué? Nada. O sea, ustedes lo tienen claro, dice Pablo, ¿no? Y Pablo no cuestiona eso, sino dice, qué bueno que sepan que los ídolos son nada. Simplemente no tienen ningún efecto sobre la vida del cristiano. Pero también Pablo hace referencia de que había cierto grupo de cristianos, cierto grupo de hermanos, que de pronto no tenían muy claro esto de los ídolos. Tanto así que ellos llegaban a pensar que estas comidas que habían sido o estas carnes, siendo más específico, de los animalitos que le presentaban a diversos ídolos, y de pronto terminaban en los mercados, porque recordemos que los sacerdotes de estos ídolos paganos se quedaban con la tercera parte de esta carne. Una tercera parte lo quemaban para su Dios y otra tercera parte era consumida por el que llevaba su sacrificio. Y eso también lo vemos en el mismo pueblo de Israel, algo similar, ¿no? Entonces, pero Pablo le dice, ciertamente estas carnes terminaban en los mercadillos, en un mercado, ¿no? El sacerdote se llenaba de carnes y de pronto decía, ¿qué hago con tanta carne? No tengo refri, entonces ¿qué hago? Lo llevo al mercado. Y en el mercado esta carne lo vendían mucho más barato. Entonces el que estaba fuerte en conocimiento decía, esa carne no me va a hacer nada malo, al final oro, lo bendigo y ya, ¿no? Bienvenido, todo ha sido creado por Dios y no se hacía problemas por comer esa carne. Mientras que el que estaba débil en el conocimiento, de pronto decía, uy, pero puedo estar pecando, ¿no? Esa carne de pronto ha sido sacrificada a los ídolos, ¿cómo yo voy a comer de eso? Y de pronto veía eso como pecado. Y Pablo dice, si es que consideras que de pronto está mal, preferible que no lo coman porque van a pecar por su conciencia. Es decir, en tu conciencia estás entendiendo que eso está mal y si aún así lo comes, estarías como que pecando por conciencia. Porque si hago algo sin fe, eso no agrada a Dios. Entonces, vemos dos grupos. Los que no decían no pasa nada y los que de alguna manera tenían cierto respeto a estas carnes, o respeto no, sino cierto temor de comer de estas carnes. Pero el problema venía que cuando el que tenía el conocimiento de pronto decía, bueno, pues su problema, ¿no? Pero igual yo voy a comer. Y Pablo dice, no solo te guíes por el conocimiento, sino entiende, por amor a tu hermano, por amor al prójimo,
abstente de ese derecho, de esa libertad que tienes de comer esta carne sacrificada a los ídolos, porque esa actitud podría llevar a que tu hermano tropiece. Y lo que Pablo le está enseñando entonces a la iglesia, no tanto es el tema de la idolatría, sino el tema de que nosotros no nos guiamos solo por conocimiento, o que el conocimiento es bueno, pero en ese mismo capítulo 8 Pablo dice que el conocimiento es nece. Hay algo que nos va a ayudar a conducir bien ese conocimiento que adquirimos de parte de Dios. ¿Y qué es eso? Pablo ha dicho, el amor. Y es justamente este capítulo 10 va a concluir con eso. El amor es el que nos permite canalizar bien nuestro conocimiento. De tal manera que como cristianos, como creyentes, cuando nosotros hacemos algo, debemos entender que no solamente esa cosa que hacemos trae implicancias sobre nuestra vida, sino también trae implicancias sobre el prójimo, sobre las personas que podamos tener alrededor. Y por cierto, estamos hablando de aplicar ese criterio no cuando se trata de algo de pecado. O sea, por amor al prójimo no me voy a tomar un vaso de cerveza, eso no está hablando de eso. Por amor al prójimo entonces voy a pecar, no está hablando de eso, sino por amor al prójimo puedo dejar de hacer cosas que de pronto puedan servir de piedra de tropiezo a mi prójimo. Porque esa persona como que no lo tiene muy claro, ¿no? Yo ponía algunos ejemplos, ¿no? Hay iglesias donde se han acostumbrado de pronto por la tradición eclesiástica, no mala de todo en sí, doctrinalmente están bien, pero se han acostumbrado de pronto o tienen cierta idea, por ejemplo, en cuanto a la ropa, ¿no? En cuanto a la ropa, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Y de pronto ellos consideran que la persona que está aquí al frente ministrando la palabra de Dios, sí o sí debería llevar camisa y corbata. Ese pensamiento no hace de que ellos de pronto no sean cristianos, son cristianos genuinos, pero tienen sus conceptos en cuanto a la ropa. Entonces, nosotros, si de pronto nos invitan a ese lugar y cortésmente te lo dicen que deberías de vestir de tal o cual manera, también por amor al prójimo muchas veces debemos de abstenerlo de nuestro derecho. Y de pronto a eso es lo que Pablo le llama, me hago al judío para llegar al judío, me hago al gentil para llegar al gentil. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de pecado, sino estamos hablando de que muchas veces hay que considerar al prójimo. Lógicamente, esto requiere sabiduría, ¿no? Porque podríamos estar en una línea bien delgada de manipulación, ¿no? O sea, también requiere sabiduría. Pero Pablo, mira, yo creo que conociendo el corazón del hermano de Corintios y conociendo también nuestros corazones, porque nuestros corazones como que de pronto dicen, no, pero blanco negro fue, no, punto. Y a veces uno dice así, ¿no? O sea, blanco y negro no, o sea, como que no pensamos mucho en el prójimo. Y Pablo en el capítulo 9 se pone como ejemplo. Como ejemplo en el sentido, comienza la primera parte del capítulo 9 y Pablo está queriendo enseñar este ejemplo. ¿Qué ejemplo está queriendo enseñar Pablo? De qué es abstenerte de tu libertad o de tu derecho por amor al prójimo. Y Pablo comienza a hablar de las ofrendas, ¿se acuerdan? De los sacrificios que se entregaban, de las ofrendas, y pone como ejemplo el pueblo de Israel, pone como ejemplo que el obrero es digno de su salario, pone como ejemplo no pongas bozal al buey que trilla, y de pronto comienza a hablar y Pablo pareciese que de pronto va a sacar el alfolí y va a decir, comiencen a ofrendar, ¿no? Y de pronto Pablo dice, ¿acaso los apóstoles, no siendo apóstoles, los siervos, no tenemos derecho a vivir del evangelio? ¿Acaso yo no tengo derecho a tener una esposa? Y está diciendo, y pareciera que la iglesia va a decir, uy, Pablo nos está dejando en cara. Pero en ese mismo capítulo Pablo aclara de que todo esto que le está diciendo, derechos que él tenía como apóstol, incluso como fundador de la iglesia de Corinto, finalmente en ese capítulo Pablo concluye diciendo, pero he renunciado a cada uno de esos derechos. ¿Por amor a quién? A las personas. Por amor a los que van a alcanzar con el evangelio, para que no sea piedra de tropiezo esto en el pueblo o en la ciudad o en la iglesia de Corinto, que de alguna manera estaba materializada. Y más en la siguiente carta vamos a ver donde habían llegado ciertos maestros y enseñaban por conveniencia. Entonces Pablo, para distinguirse de todo eso y para que el evangelio llegue limpio, por así decirlo, y no llegue manchado, porque de pronto, no por culpa de él, sino por culpa de los otros falsos maestros, él renunció, dice, a cada uno de esos derechos. Si le está diciendo a la iglesia, de esa manera debemos de renunciar muchas veces a ciertas libertades que tenemos.
En esos mismos capítulos tú vas a encontrar estas frases donde dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo lo que está enseñando es a que seamos creyentes, que no solamente pensamos en nosotros, en base a un conocimiento ya adquirido, sino que seamos creyentes maduros, que no solamente pensamos en nosotros, sino también pensamos en honrar a Dios y en ¿qué? En amar al prójimo. Y de eso va a seguir hablando en esta segunda parte del capítulo 10. Mira lo que dice en capítulo 10, desde el 12 vamos a leerlo, ¿ya? En el verso 12 mira lo que dice. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para decir esto, Pablo ha puesto nuevamente como ejemplo al pueblo de Israel y ha dicho, ¿cómo es que el pueblo de Israel, siendo bendecido como fue bendecido, cómo es que habiendo experimentado el atravesar en seco el mar, el haber sido protegidos por la nube de Dios, el haber sido alimentados con el maná, el haber sido alimentados con el agua de la roca, todo, ellos, dice, finalmente cometieron adulterio, se envanecieron, codiciaron, se quejaron contra Dios? Todo eso lo ves del verso 1 al verso 11. Ellos que habían experimentado el favor de Dios, finalmente no entraron a la tierra prometida producto de su incredulidad. Esta incredulidad resume ¿qué? Queja, envanecimiento, inmoralidad, idolatría, todo eso. Todo el adulterio, todo eso, simplemente no le creyeron realmente a Dios. Y Pablo dice, cuidado que nosotros podamos estar en ese mismo camino. ¿Cuál fue ese camino? De que ellos quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera como Dios les había dicho. Y a veces nosotros también ya como cristianos, ya no estamos hablando de salvación, sino que estamos hablando de, por así decirlo, de integridad, estamos hablando de obediencia. Nosotros también como cristianos muchas veces decimos, soy libre en Cristo. ¿Somos libres en Cristo? ¿Qué dice? Sí, somos libres en Cristo, pero somos libres del pecado. Pero no libres en el sentido para hacer lo que quiero. Somos libres en Cristo del pecado porque ahora voy a ser siervo ¿de quién? De Cristo. Ahora voy a ser siervo de Jesucristo, el libro de Romanos. Siervo de la justicia, Romanos 6. Entonces estoy libre del pecado, pero esa libertad no lo puedo llevar a un libertinaje, tal como Israel en algún momento. Ya era libre de Egipto. Y estando en el desierto, ellos eran libres de Egipto. Egipto ya no estaba sobre ellos. Pero ¿sabes qué? Pero no se hicieron siervos de Dios porque no le creyeron a Dios. Porque renegaron de la autoridad que Dios puso a Moisés, a Aarón. Vemos la rebeldía en los hijos de Coré. Menospreciaron el favor de Dios, el maná. Se quejaron de la tierra prometida, no, que ahí está habitada por gigantes. Producto de eso que hizo Dios, dijo, esta generación no entra a la tierra prometida. ¿Me voy a entender? Y no tuvieron una vida plena en el Señor, porque su Egipto estaba aquí. Y a veces puede ocurrir lo mismo con el creyente. Ya hemos sido libres del pecado, ya somos salvos en Cristo, pero no vivimos una vida plena. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a nuestra manera decimos que yo soy libre para decidir. Somos libres para decidir, sí, pero hemos de decidir conforme a la palabra de Dios. Y eso se llama obediencia, eso se llama fe. Entonces Pablo, mira lo que va a decir, verso 13 del capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, van a tener pruebas, ¿no? Y está diciendo, hey, ustedes van a tener pruebas. Me hubiese gustado que diga nada más, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Entonces nosotros ya dijimos, bueno, no voy a ser tentado. Sino que no sea humana. Hay tentación, hay pruebas en la vida, aún del cristiano. Pero dice, cada una de estas pruebas son humanas. O sea, las pruebas que tú atraviesas, a veces dices, es que el pastor o tal persona no está pasando la prueba que yo paso. Sí, pero es humana. Y si es humana, mira lo que dice a continuación el mismo verso. Pero ¿quién es Dios que no os dejará ser tentados? ¿Qué dice? Más de lo que podéis resistir. Entonces no hay prueba o tentación en la que el ser humano podría decir, es que de esta no me podía librar. Es que esta que me puso la vida fue tan difícil que ya que no me quedaba otra opción de caer, pues. No, porque dice, mira, porque no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación que dice la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cuál es la solución en medio de la prueba? No es confiar en mis fuerzas. La solución es buscar la salida que solamente viene de parte de ¿quién? De Dios. La solución es acudir a Dios en medio de esa prueba, en medio de esa tentación. Y no acudir a nuestros propios conocimientos, a nuestras propias decisiones, a nuestro propio criterio. Porque nuestro criterio es limitado. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Necio es el que confía en su propia opinión. Más sabio es el que confía en el consejo de Jehová. Y ahí viene la necesidad del cristiano de constantemente estar dependiendo del consejo de Dios. ¿Y dónde encuentro el consejo de Dios? Está aquí. Para cada área de nuestra vida. En medio de la prueba, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando estamos en medio de una situación de prueba? Sea aflicción, sea desánimo, sea pecado, no sé. Tú identificas tu prueba que estás pasando o que hayas pasado. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Lo primero que hace es, dice, te desanima. Y lanza dardos a tu mente y ya no hay ganas de leer la Biblia. No hay ganas de orar, no hay ganas de congregar, menos todavía. Entonces, ahí es donde el enemigo está cumpliendo su objetivo. ¿Por qué? Porque me está desconectando del Señor, me está desconectando de mi dependencia del Señor, de quién viene la salida para esta prueba, para esta lucha que estoy pasando. La salida viene de parte de Dios, porque Él dice es el que provee esa salida. Pero el enemigo lo que hace es eso, ¿no? Trabajar en nuestra mente y dice, pero si ya la malograste, ¿para qué vas a orar? Si ya la malograste, o mira la situación que estás pasando, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿O para qué vas a leer la Biblia? Mira lo que te está pasando. Pero es que justamente cuando estamos pasando por esa prueba, es donde más necesitamos engancharnos del Señor. Más necesitamos engancharnos del Espíritu está. Más necesitamos acudir al Señor. Porque de Él va a venir la salida. La salida no va a venir de nuestros propios medios. Con nuestros propios medios nos vamos a hundir más, nos vamos a alejar más del Señor. ¿Has escuchado a aquellas personas que dicen, es que necesito ordenar primero mi vida para acercarme a Dios? Eso nunca va a ocurrir. Dios es el que ordena nuestras vidas. Pero a veces queremos ordenar nuestras vidas para recién ir a Dios. Pero a veces queremos superar la prueba para recién decir, voy a ir a Dios para darle las gracias. Parece espiritual, ¿no? Anda a Dios cuando estás mal, con mayor razón, y cuando estás bien también. Es decir, siempre ve y busca a Dios. Entonces, de Él viene la salida, dice. Verso 14 ahora dice, por tanto, dice Pablo, comienza a concluir todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 8. Por tanto, dice, amados míos, ¿huid de qué? Y esto pareciese un poco como que contradictorio, ¿no? En el capítulo 8 Pablo ha dicho que los ídolos son nada, pero ahora está diciendo huid de la idolatría. ¿Te das cuenta de eso? Dice, los ídolos son nada, pero ahora nos dice huid de la idolatría. Es que es cierto, mira, el ídolo es nada, pero el idólatra es aquel que esa nada lo pone en su corazón como prioridad por encima de Dios. Y aunque es nada, pero me está desviando de las cosas del Señor bajo un engaño. Y esa es idolatría. En aquellos tiempos poner un Dios falso, participar de los sacrificios a esos ídolos, y de pronto, aunque son nada, pero por la actitud que estaba tomando la persona de buscar tener participación o comunión con esa nada, de por sí ya estaba apartando a Dios de su vida, y eso está mal. Cualquier cosa que le quite su lugar a Dios está mal. Hoy en día quizás no nos vamos y nos postramos ante un santo, ante un ídolo, como cristianos que somos, pero eso que es nada frente a Dios, llámale tú quizás que no está mal, por ejemplo, familia, debemos de amar a nuestra familia, pero a veces nuestra familia está por encima de Dios. Trabajo, que no está mal trabajar, pero si nuestro trabajo está por encima de Dios, eso es idolatría. Persona, ser humano, forma de pensar, cualquier cosa que esté por encima de Dios y ocupando mis energías, ocupando mi mente, ocupando mis prioridades, eso es idolatría y eso es peligroso y de eso debemos de huir.
Y a veces justamente ocurre también que ciertas bendiciones que vienen de parte de Dios lo convertimos en distracciones. No sé si te ha pasado. Dios muchas veces bendice a nuestra vida de distintas maneras, pero si nosotros, nuestra mirada no está puesta en Cristo, no está puesta en el que bendice y no en la bendición, muchas veces esa bendición lo vamos a convertir en nuestro Dios, por así decirlo. ¿Acaso el libro de Romanos no dice lo mismo? Que la creación, envanecidos ellos, la creación, adoraron o glorificaron más a la creación que al Creador. A veces Dios nos bendice, vuelvo a decir, con una buena economía, y esa economía nos termina alejando de Dios. A veces Dios nos bendice con una familia, y a veces esa familia podría tomar la prioridad frente a Dios. Estoy perdido. No, es que con mi familia. Pero lleva a tu familia a Dios, que es lo mejor. ¿Me dejo entender? No, es que me ha vencido con un buen trabajo, pero lamentablemente tengo que sacrificar los domingos. Eso puede ser cada cierto tiempo. ¿Cómo no? Puede ocurrir por ahí, ¿no? Pero cuando se vuelve una constante, ten cuidado. Ahí ten cuidado, danger, alerta. Si se va a convertir en una constante, créeme, te está alejando de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. Dice que el enemigo ya no nos puede tocar, pero sí nos puede engañar. ¿Y cuál es la necesidad entonces del cristiano? De estar preparados con la palabra. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Satanás pudo tocar a Jesús? No. Pero pretendió engañarle. Mira todo lo que te puedo dar. ¿Y cómo respondió Jesús? Como el Espíritu está. Y ahí viene la necesidad de estar constantes y perseverando en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. Y a veces, ¿no? Pareciera decir, ¿qué tanto le leen la Biblia? Podría decir, quizás has escuchado comentarios como esos de algún familiar que de pronto no es cristiano o está un poco frío, ¿no? Y te puede decir, ¿qué tanto ir a la iglesia? ¿Qué tanto leer la Biblia? ¿Qué tanto orar? Ya, oye, mira, estás perdiendo tiempo, ¿no? O sea, y es más, te podría usar la lógica y decirte, mira, a mí me está yendo bien y no necesariamente leo la Biblia, te puede decir. Y esos pensamientos definitivamente no vienen de parte de Dios, sino que tampoco que esa persona está siendo consciente que está siendo instrumento del enemigo. Simplemente el enemigo está usando el engaño, esa persona que ya está engañada, está usando el enemigo para que ahora te engañe a ti y te haga ver, oye, ¿verdad? No. Entonces, chicos, perseveremos en las cosas del Señor. Cuando yo veo que aquí, por ejemplo, que ella se para y da los anuncios y todo eso, alguien podría decir, ¿y qué tanto se reúnen? Pero créanme, aquellos que están ahí constantes, si aún así tienen pruebas, si aún así tienen dificultades y están perseverando, créanme que si no estuvieran perseverando en esas cosas, ahorita ya ni siquiera estas sillas estarían vacías. Y a veces la hermana Luz podría pensar que ella le está sirviendo a Dios cuando entra y hace la reunión de oración, aunque es cierto, pero ¿sabe qué? Sobre todo Dios está trabajando su comunión con usted, porque usted está, como se dice, activa en las cosas del Señor. Y he puesto como ejemplo a la hermana Luz, ¿no? Pero puede ser cualquier otro siervo que está activo en las cosas del Señor. ¿No te has dado cuenta que cuando nos enfriamos o el enemigo logra captar nuestra atención, lo primero que va a menguar es nuestro compromiso con Dios? Y comienza a enfriarse y nos comenzamos a alejar y llega un momento y dices, oye, pero si yo en algún momento estuve ahí yendo a la 31, estuve ahí y de pronto, ¿te ha pasado? ¿O te ha pasado? Pero si antes yo no me perdía ningún servicio y iba a la iglesia, ahora cuántas semanas ya van de que no estoy en las cosas del Señor, y ahí es donde decimos en qué momento me enfrié. Y a mí me duele, la verdad, ver hoy muchos hermanos que en algún momento estuvieron, por así decir, fervorosos en las cosas del Señor. No voy a decir sus nombres, pero por interno cuando me he comunicado, de pronto los noto ya fríos, lejos del Señor. Eso no fue de noche a la mañana, eso fue lentamente. Amén. Entonces dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría sí la debemos de considerarla en serio. El ídolo no. El ídolo como tal es nada. Así como la comida como tal, en ese momento, en el contexto de Corinto, la comida era nada, simplemente era comida, es una carne, frita, asada, como la quiera comer. Pero, ¿qué es lo que hacía en ese momento en el que se consumía de esa comida? Es muy distinto a ir al mercadillo, lo compras, lo llevas a tu casa y lo comes.
Pero si lo comían justamente en ese contexto de adoración y de participar con los actos que involucraban esos rituales a esos dioses, eso sí es malo. ¿Por qué? Porque te está haciendo partícipe de sus actos. Es distinto. ¿Me voy a entender? Pero la comida como tal no tiene nada de malo. Y mira, Pablo va a continuar diciendo, dice el verso 15. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Y qué bueno que Pablo les está haciendo reflexionar, y es una de las características de la predicación de Pablo y de sus mensajes de Pablo. Pablo predicaba o exponía mucho la palabra de Dios con preguntas y respuestas. Él se hacía las preguntas y él mismo las respondía. Pero esas preguntas eran para que el oyente, o ahora el lector, pueda pensar un poco, ¿no? Y no es que Pablo nos está imponiendo cosas así de frente, simplemente dice, como a sensatos, dice como a racionales, ¿no? Como a prudentes, como a inteligentes, les hablo, dice Pablo. Y no está haciendo sarcasmo, sino el Corintio yo creo que todos eran inteligentes, ¿no? Dice, como a sensatos, como a prudentes les hablo. Juzgad, la palabra juzgad aquí es disciernan ustedes. Disciernan ustedes lo que digo. Y Pablo está diciendo, lo que les digo, huid de la idolatría. ¿No está correcto o está mal? Y mira lo que dice ahora, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y Pablo está hablando de la Santa Cena. El acto de la Santa Cena no conmemora el sacrificio de Cristo. De tal manera nosotros sabemos, mis hermanos, que si yo voy y como una uva en el mercado, la uva es nada, o sea, en el sentido de que no me va a hacer más santo ni menos santo, ni me va a hacer pecador comer uva. Pero cuando lo consumimos en un contexto de Santa Cena, tiene un significado. Y ese significado que es participar de la cena del Señor. ¿Y qué es participar de la cena del Señor? Es reconocer que estamos en comunión con Dios. Es reconocer que Él se ha sacrificado por nosotros. Es reconocer que Él ha partido o ha permitido que su cuerpo sea llevado a una cruz cuando se parte el pan. Entonces tiene un significado, tiene un simbolismo. El jugo de uva representa su sangre derramada. Entonces, cuando yo consumo esos alimentos, la uva, el pan, en un contexto de Santa Cena, tiene un significado. Estoy participando de las cosas de Él, que solo eran llamados a participar la iglesia del Señor, los creyentes, del cual no participan otros, sino los hijos de Dios, los que han creído en Cristo. Entonces yo me estoy haciendo uno con Cristo en ese acto de decir, Señor, reconozco que es por ti que ahora soy salvo. Señor, reconozco que ciertamente este jugo de uva representa tu sangre derramada en la cruz. Señor, reconozco que este pan representa tu cuerpo que fue partido en la cruz por mí. Entonces, estoy participando, eso significa. Estoy en comunión con Dios, y no solo con Dios, sino con el cuerpo de Cristo. Porque se hace en un contexto de cuerpo de Cristo, eclesiástico. No es que uno solo lo hace, por lo general se hace en un contexto de iglesia. Eso era participar. Y Pablo lo que está diciendo, básicamente, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un, ¿qué dice? Un cuerpo. Nos identificamos con Cristo, nos identificamos con su iglesia cuando participamos de ese acto. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Y quién es ese mismo pan? El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Pablo diría esto? Porque Pablo no es que está queriendo hablar de la Santa Cena, sino que está queriendo hablar que lo mismo hacían los paganos, lo mismo hacían esos paganos que comían esas carnes o que presentaban esos sacrificios a sus falsos dioses. De tal manera que si yo voy a comer de esas carnes, pero en ese contexto de adoración a esos dioses, en ese contexto de participar de sus fiestas de adoración a esos dioses, me estoy siendo parte de ellos. Es muy distinto a yo comer esa carne, porque lo compré en el mercado, me lo llevo a mi casa y lo como y no tiene ningún significado, porque la carne y ese ídolo es nada.
Pero si lo voy a consumir participando de esos actos, ten cuidado, eso es idolatría, está diciendo Pablo, porque te estás uniendo con ellos, te estás haciendo uno con ellos. Y por ahí va Pablo. Y como dice el verso 18, mirad a Israel según la carne, mirad. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, y eso lo hemos visto en el libro de Levítico, ¿no? Que se llevaba su sacrificio, el sacerdote recibía, sacrificaba, estos sacrificios de holocausto sobre todo, una parte lo quemaban para el Señor, las ofrendas mecidas, otra parte consumía la persona que llevaba su sacrificio y otra parte lo consumía el sumo sacerdote. Incluso el libro de Levítico indica qué parte se podía comer y qué parte no se podía comer. ¿Y esto qué significaba? Cuando estudiamos en Levítico, esto significaba comunión con Dios. Era un holocausto de celebración, de agradecimiento a Dios. Entonces tenía un significado de reconocimiento y de agradecimiento y de celebración para con Dios. Cuando el pueblo de Israel participaba de eso tenía un significado. Pero ese mismo animalito o otro animalito lo podía comer en su casa en cualquier otro horario y no tenía ningún significado. No está hablando del acto que tenía. Y Pablo ya nos ha puesto dos ejemplos, la Santa Cena, y ahora nos está poniendo los sacrificios de Israel, cómo es que estas cosas involucraban comunión con Dios. Y ahora dice el verso 19, ¿qué digo pues? Dice Pablo, ¿que el ídolo es algo? Y Pablo está diciendo, yo no quiero decir que el ídolo sea algo, nuevamente, ¿no? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, o que la carne es algo. No, el pecado no está ni en el ídolo, ni en la carne. Porque esa carne tú te lo puedes comer en cualquier otro momento, no te hace nada. A no ser que la hayas cocinado mal. Y ese ídolo, simplemente, como cristiano que eres, es nada en tu vida. Pablo no está diciendo que el ídolo sea algo o que la carne sea algo, sino mira lo que dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, ¿qué dice? Partícipes con los... Y básicamente está diciendo que ustedes sean partícipes de estos actos de sacrificio. Aclaró, el ídolo a quien adoran y buscan estos gentiles es nada. La carne no te va a hacer daño, pero si tú participas de estos sacrificios, en el sentido de esta fiesta, de estas reuniones, de todos esos procedimientos que involucraban estos sacrificios, estás participando con los demonios, estás participando de sus actos. ¿Me dejo entender? Pero dice, pero pastor, ¿y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿No? Porque hoy en día no es que uno vaya y se meta a una fiesta patronal y está ahí, ¿no? Como que no hay mucha tentación en nuestro contexto, ¿no es cierto? No sé si alguna vez ustedes han tenido sus reuniones de promo. ¿Sí? ¿En algún momento alguien? Quería ponerlo como ejemplo. En la reunión de promo, suena la música, ¿saben qué? La música es nada, ¿ya? O sea, es nada. Pero si yo participo de todo lo que involucra esa reunión y de pronto no tengo claro cuáles son mis principios, podría estar participando de otra. Yo podría decir, bueno, no tiene nada de malo acá, la música por ahí lo filtro, no es tan agresiva la música que están escuchando, todo. Pero si ya comienzo a participar de sus actos, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. No estoy diciendo que, qué pecados, no. Ten cuidado, ve con sabiduría. ¿Cuál es tu finalidad? Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, nuevamente, ese ejemplo siempre lo traigo. ¿Por qué? Porque Jesús entra a la casa de Zaqueo y vemos que cuando sale Zaqueo, el que fue influenciado fue Zaqueo, no Jesús. No vemos saliendo a Jesús y pareciéndose a Zaqueo. ¿Me pueden entender? Para el judío lo había llevado a un punto tan extremo de que no podías entrar a la casa de un cobrador de impuestos, de un corrupto, de un publicano, alguien que no sea judío. Eso lo veía como pecado. Entonces había ido a un extremo legalista. Y un extremo liberal sería, no pasa nada, ven Zaqueo, tú eres mi pata, mi promo, y oye, pero está robando, es que no importa, la gracia de Dios, no hay problema, y me involucro con los actos que hacía Zaqueo. Entonces me estoy yendo a un extremo de libertinaje.
Pero vemos a Jesús claramente que se autoinvita, ingresa a la casa de Zaqueo, pero el que sale influenciado es Zaqueo. Algo así. Estamos en un mundo y no vivimos en una burbuja, no vivimos en una casita de 4 paredes y ahí nada más alabamos a nuestro Dios. Todos los días interactuamos con cosas que tienen que ver con este mundo. En el trabajo, no todos nuestros compañeros de trabajo son cristianos. La cosa es que cuando yo estoy con ellos, participo de sus ideologías, participo de sus actos, participo de sus maneras de pensar, avalo con una sonrisa sus chistes en doble sentido, avalo con una sonrisa sus negocios bajo la mesa y me hago copartícipe de ellos, o simplemente tengo las cosas bien claras y participo con ellos hasta cierto punto, entendiendo que el Señor me ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, que es distinto. ¿Me deja entender? En alguna ocasión me ha tocado ir a alguna reunión de un tío, de una abuelita, su cumpleaños, y ven, sobrino, que ya todo el mundo se va a reunir y has tenido que ir. Y hay un momento en el que tú no puedes ser un cucufato y decir, no voy a ir porque soy cristiano, soy pastor, y no, he ido. Y hemos participado de pronto en la comida, todo, pero cuando comienza la jarana, gracias, muchas gracias, nos vemos, porque sé qué cosas más involucran lo que después van a hacer. Entonces, hay que usar bastante sabiduría muchas veces en este tipo de cosas. Con esto yo no quiero decir, bailar es malo. De pronto la abuelita tenía 90 años y dice, que baile con sus nietos y está bailando el tiempo de vals. ¿Qué haces? Ven, abuelita. Ahí. Pero de pronto ya comienza el reggaetón y todo. Ya. Nos vemos, hasta luego y todo. Porque ya es la música más agresiva y más cosas. Y tú sabes que ya involucra otras cosas, entonces pide sabiduría de parte del Señor, ya cumplí mi propósito, no soy un cucufato, sino por lo contrario, tuve la oportunidad de conversar con un primo, un tío, y conversarle de que soy creyente y que estoy buscando al Señor y que soy pastor. El Señor te llevó por un propósito. Sepamos distinguir entre las cosas. Vuelvo a repetir. La carne no es malo. Ese ídolo es nada. Pero el participar de todo lo que involucraba, ten cuidado, huye de eso, está diciendo Pablo. Huye de la idolatría. Verso 18. No, 19, 20, ¿no? 20 dice. Antes digo que los que gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, de sus actos, de todo lo que involucraba, ¿no? La palabra partícipes en el griego es koinonía, que significa comunión. Lo que Pablo está diciendo, no quiero que tengan comunión con ese tipo de actos, de hechos. Por eso vuelve a decir, estamos en un mundo donde tenemos amigos, colegas que son cristianos y no cristianos. No te aísles. Recuerda, por lo contrario, busca presentar a Cristo a esas personas, que de alguna manera ellos sean influenciados a través de tu persona, pero influenciados para bien, para que busquen de Dios. No te aísles, pero también al mismo tiempo ten cuidado de entrar en comunión con sus actos, porque eso sí no está bien. Huye de ese tipo de actos. Con verso 21 dice, no podéis, dice, beber la copa del Señor y la copa de los... Y cuando dice esto, lo que está diciendo, no es congruente participar de las cosas de Dios, de las cosas que involucran el ser cristiano, nuevos valores, otra manera de ver la vida, otro tipo de ideología, y también participar de esa forma de vida, ¿no? Entonces ya no es congruente estar participando de las cosas del Señor, pero también participando de las cosas del mundo, ¿no? Y ahí ya lo podríamos llamar quizás una doble vida, ¿no? Eso no está bien, dice. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de ¿qué? De los demonios. ¿Me puede entender? A eso se está refiriendo. En 2 Corintios, es decir, en su segunda carta, capítulo 6, verso 14, va a ser más explícito Pablo, pero en algún momento lo estudiaremos, pero lo voy a leer, dice, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos, con los incrédulos. Y no está diciendo, rompe tu amistad con tu amigo incrédulo, no está diciendo eso, pero no te unas en yugo desigual, no te unas bajo un mismo propósito. El propósito de ellos es distinto a los propósitos que Dios tiene para tu vida, es totalmente distinto. Y muchas veces ese principio se ha reducido solo a la pareja, ¿no? Dice,
cuidadito con enamorarte de la que no es creyente, ¿no? Si tú ya eres creyente, se habla de eso. Pero eso se aplica en todo ámbito. De no unirnos a las cosas de este mundo. En yugo es igual. El yugo básicamente era esa madera, ¿no? que se le coloca a un buey y a otro buey para poder arar la tierra, ¿no? Y ambos bueyes tienen que ser de alguna manera de una característica similar. Siempre hay uno que era más dominante, pero no puede ser tanto, ¿no? Porque lo contrario va a dañar al otro. ¿Te imaginas poner un buey de 300 kilos con un buey de 60 kilos? Lo va a arrastrar, ¿no? ¿Me dejo entender? Lo va a arrastrar. Y básicamente está diciendo, no, ese yugo es igual en ese sentido, ¿no? El cristiano ya no puede vivir pensando con una mente humanista, ya lo he dicho en los primeros capítulos, sino que ahora nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo, dice. Entonces, y Pablo está anticipando en esa carta, y mira, voy a terminar de leer el verso 14 del 2 Corintios 6, dice, no os unáis en yugo es igual como los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y está hablando justamente de tener esa comunión, ese común denominador con ellos. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y si estamos en este mundo, entonces ¿para qué estamos igualmente? Es para mostrar la luz de Cristo a los que aún no han visto a Cristo, a los que aún no han entregado su vida a Cristo. Para eso es que Dios todavía te tiene aquí en la tierra. Entonces, no, Dios todavía me tiene aquí en la tierra para madurar. No vamos al cielo por madurez. Tenemos ejemplo, el ladrón en la cruz se convirtió aquella vez y ya está en el cielo, tal como se lo dijo el Señor, ¿no? Hoy estará conmigo. Lo mismo podría haber dicho contigo. El día que te convertiste, ya creíste, ¡pum!, directo al cielo. Si aún te tiene aquí en la tierra es porque todavía Dios tiene un propósito con su iglesia y tú eres su iglesia. ¿Y cuál es ese propósito? Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es columna y baluarte de la verdad? Es esa columna donde se va a exhibir la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tu vida. Predicando es una manera de tantas. ¿Cómo más puedes exhibir la verdad de Dios? Con tu manera de vivir en medio de esta sociedad que está corrompida. Pero si yo me voy a volver copartícipe con los actos que caracterizan esta sociedad, entonces, tal como dijo Jesús, es como esa sal que se ha perdido su sabor. Es como esa luz que se ha escondido debajo de la almohada o debajo del colchón. Ya no estoy alumbrando. Somos luz, no porque tengamos luz propia, sino porque tenemos la luz de Cristo y somos esos reflectores. Pero cuando ese reflector muchas veces está manchado, ¿has visto alguna vez ese reflector sucio, empolvado? No alumbra como debe ser. Entonces somos llamados a limpiar esas impurezas para que se muestre la luz de Cristo. Continúa y termina diciendo el verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? Dice. Somos más fuertes que Él, y es interesante lo que Pablo está diciendo, ¿ah? Que estos actos de volverme copartícipe con las cosas de este mundo, que dice, provoca a celos al Señor. Y no es un celo, pues, como nosotros lo identificamos, ¿no? Nuestro celo muchas veces del ser humano viene por inseguridad. La gran mayoría de celos de un ser humano es por inseguridad. Se siente inseguro, entonces comienza a celar a su esposo, o a su esposo, o a su pareja, porque está inseguro de lo que él es o de lo que ella es. El celo del Señor es un celo de amor, es un celo de cuidado, que no quiere compartirnos con las cosas del mundo de donde nos ha sacado. Vemos el celo del Dios de Israel, que no quería compartirlo con las costumbres de esos pueblos paganos, como Egipto, de donde los había sacado. Quería ser un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo diferente. El mismo celo tiene hoy en día por su iglesia, por ti y por mí. Que tengamos vidas conforme a su santidad. Que seamos íntegros. Ese es el celo del Señor. Y dice, o provocaréis a celo del Señor. Y dice, o somos más fuertes que Él en el sentido, o nosotros tenemos mejores ideas que Él. O sea, Pablo está diciendo como a sensato lo estoy hablando, dice Pablo. Y lo mismo lo dice esta noche. Verso 23 dice, y este texto es bien conocido, ¿no? ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si tú te das cuenta y lees nuevamente este pasaje, muchos años de mi vida lo había leído así, mira, y es el distorsionar la palabra. No digo que lo había predicado así, sino lo había entendido, sobre todo en mis primeros años de cristiano así. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Decía, voy a ver, ¿me conviene o no conviene? Sí me conviene, entonces sí me es lícito. Dice, ¿me conviene? ¿Qué dice? No conviene. No necesariamente te va a convenir, porque cuando se trata de mi conveniencia, entonces ya like le voy a dar a todo. Cuando Pablo tuvo que abstenerse de sus derechos de apóstol, pero ¿por qué no tengo que abstener? Si eso le convenía, pero no convenía al que iba a oír la palabra. Y por amor a ese hermano que iba a oír la palabra, al hermano débil de Corinto, él se renunció a sus derechos. Muchas cosas me son lícitos, pero tengo que evaluar. Cierto, me conviene, pero también tengo que evaluar si eso conviene al crecimiento de aquellos que me están viendo. Si eso conviene a aquel hermano nuevo que estoy invitando. Yo voy a decir, pero yo tengo derechos, pero tengo que evaluar eso. Los siervos de Dios ya no pueden pensar solo para ellos. Tienen que pensar incluso por las personas que lo están viendo. ¿Me dejo entender? Las personas que consideran que están un poquito más maduros en las cosas del Señor, ya no pueden pensar solo por ellos, sino tienen que pensar también por los que vienen atrás. ¿Me dejo entender? Y no estamos hablando de cosas de pecado, sino estamos hablando de cosas en las que muchas veces somos llamados a agachar la cabeza y menguar. ¿Te das cuenta? Tú a veces tenemos reacciones así, ¿no? A mí nadie me va a decir qué tengo que hacer yo. Mi dignidad, no sé más. Pero a veces nos tenemos que comer no dignidad, sino ese orgullo de agachar la cabeza. Eso se llama ¿qué? Humildad. A veces tenemos que respirar y decir, bien hermanito, bien hermana, o bien, o sea, en tu trabajo, ¿no? No sé si te ha pasado. En el trabajo vas a encontrar muchas injusticias, tus compañeros de trabajo. O por ahí, a mí me pasa, ¿no? Tal vez algún día lo vean. En el centro de trabajo, ¿no? De ahí me llego y me avisan que ya me han estado, como dicen, macheteando, ¿no? Y viene esa persona y cuando yo llego al trabajo, digo, profesor Carranza, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y yo sé que esa persona me ha macheteado, ¿me entiendes? O sea, sé, lo tengo clarito. El que me lo ha dicho es así, de confianza, y me ha dicho, profesor, defiéndase, me ha dicho, ¿entiendes? Y tú vas con toda la espada, ¿no? Como Pedro, como para volar, y justo llego al trabajo y sale esa persona y me dice, profesor Carranza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, le estamos esperando para coordinar, y cuando he estado relajando de mi coordinación, ¿me entiendes? Tengo que mirar y recordar, soy cristiano, ¿me entender? Porque saben que soy cristiano, y algo más allá, soy pastor. Y tengo que recordar todo eso, y con eso no estoy diciendo que voy a avalar todo lo que ha dicho, ¿no? Pero no puedo canalizarlo como ellos lo canalizan, ¿no? Sabe, mira que usted está diciendo esto. No, porque voy a caer en ese juego. Tengo que entender que primero está el honrar a Dios antes que defender mis propios derechos. Va a llegar un momento, y llega muchas veces ese momento en el que hablo a solas con esa persona y al final termino orando incluso por esa persona, porque me doy cuenta que tiene cargas emocionales en casa y tantas cosas. ¿Me dejo entender? Y a veces hay situaciones así donde tú podrías decir, pero no. Y el Señor te dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. ¿Me dejo entender? Todo te es lícito, pero no todo edifica. Si yo voy hacia la defensiva, no necesariamente va a edificar. Entonces entendamos un poco el corazón de Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Y con esto lo remató y fue explícito, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de quién? Del otro. ¿Cómo pretendemos presentarle luego el evangelio a esa persona si de pronto hemos tenido la oportunidad de haberla amado y habernos comido el orgullo y decirle, bueno, comprenderla? Vas a tener esa puerta abierta para algún momento hablar de Cristo. Pero si has tenido un conflicto por esa persona porque has querido hacer respetar tus derechos, llegará ese momento en el que le vas a hablar de la palabra de Dios después del encontronazo que has tenido. Créeme que va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Entonces los siervos, los maduros en Cristo, si se consideran maduros en Cristo,
somos llamados a ya no solamente ver por nuestros derechos, sino también porque si edifica o no edifica al prójimo. Esa es la ley del amor, ya no solamente la ley del conocimiento, en que yo tengo la razón. No se trata de tener la razón nada más, sino se trata cómo canalizo esa verdad a través del amor de Cristo. Verso 25 dice: de todo lo que se vende, dice, en la carnicería, ¿qué dice? Comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Aquí es claro, ¿no? Si lo encuentras esa carne en la carnicería, ¿qué dice? Cómetelo. Así se ha ido sacrificado los ídolos, porque los ídolos son nada. Y la carne del Señor, el Señor es el creador de esa carne. Lo que está diciendo, ¿no? Porque el Señor del Señor es la tierra y su... Finalmente esa carne ha sido creada por Dios, está diciendo, cómetelo, no preguntes, no tiene ningún, no estás pecando. Pero, ¿no? 27. Sin embargo, si algún incrédulo, ¿no? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os se oponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si un incrédulo que ni entendimiento tiene de esa carne, ¿no? Te invita también, igual que dice, no preguntes, cómelo. O sea, no le va a afectar a esa persona. 28. Mas si alguien os dijere, ahí hay una persona prejuiciosa con estas cosas, ¿no? Dice, pero mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, es pecado. O sea, como que lo ven así algo feo, ¿no? Por causa de aquel que lo declaró, por causa de esa persona que está pensando así, no es que esa persona esté en lo correcto, ¿eh? Pero por amor a él, para alcanzar a él, ¿qué dice? Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, ¿qué dice? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice. Verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Cuando hablaba de conciencia, no tanto por tu conciencia, sino por la conciencia del otro que tiene miedo de esa carne, ¿no? Dice, pues porque se ha de juzgar, dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado de aquello que doy gracias? Entonces dice Pablo, entonces dice la pregunta, ¿no? Ciertamente tú podrías decir, pero bueno, es su conciencia, ¿no? Yo sé que esa carne no me va a hacer daño, ¿por qué me van a juzgar por la conciencia del otro? Uno podría, pensamos así, ¿no? Si es su problema, ¿por qué piensa así? Podríamos decir así. ¿Qué dice el 32? No, 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué dice? Dice, ya, bueno, tú tienes derecho a comerlo, pero recuerda, ¿eso está glorificando a Dios? Eso está buscando que esa persona en algún momento, o está haciendo, mejor dicho, está haciendo el tropiezo que la otra persona probablemente peque por su conciencia. Y tú puedes decir, por eso conciencia, no es mi conciencia. Pero por amor a él, deja de hacerlo. Mira lo que dice el verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis piedra de tropiezo. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, ahí es el momento en el que por encima de tu derecho está el glorificar a Dios y amar al prójimo. Por encima de tu libertad está el honrar a Dios. Pero si lo encuentras en el mercado de esa carne, come, no tiene ningún problema. Pero si hay involucra estas cosas donde el otro va a ser, para el otro va a ser piedra de tropiezo, mejor abstente. Va a llegar un momento en que comerás tu carnecita, ¿no? En el contexto de Corinto, hoy en día podemos aplicarlo a diferentes áreas. Verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado, ¿qué dice? ¿Qué significa cuando Pablo dice yo también agrado a todos? En el sentido de que en muchas ocasiones él también había suprimido ese derecho, esa libertad, por agradar al resto. Y como esto no está diciendo, vuelvo a repetir, no está hablando de pecado, no está diciendo, por eso yo también he pecado para agradar a todos, eso es otra cosa. Está hablando de muchas veces de suprimir esos derechos que te van a abrir una puerta para poder presentar el Evangelio. Ya he hablado de eso Pablo anteriormente. Entonces dice, no procurando mi propio beneficio. Pablo no procuraba tanto, mi estómago, pues tengo hambre, no, sino en este sentido Pablo se volvía judío a los judíos, gentil a los gentiles. Dice, sino el de muchos para que seáis
Ese era el propósito de Pablo. Si de alguna manera suprimía su derecho, si de alguna manera se abstenía de su libertad, no era porque, bueno, para agradar al incrédulo y pachanga, ¿no? Bueno, que siga, no. Sino era con la finalidad de que la otra persona, ¿qué cosa? Sea salva. Porque si yo voy a hacer todo esto y no le voy a presentar el evangelio, ¿de qué vale? O sea, no tiene sentido. Entonces, les pongo el ejemplo, ¿no? De mi colega que hablaba mal de mí, espero que no lo vean, bueno, si lo ven también. Entonces, que hablaba mal de mí todo, tiene una finalidad. Y mi finalidad es que va a llegar un momento en el que vamos a conversar de las cosas del Señor. Y sé que voy a tener la libertad de hablar de las cosas del Señor. Pero si hubiese tenido mi encontronazo, vuelvo a preguntar, ¿habría esa oportunidad? No. No habría esa oportunidad. Yo podría decir, pero ¿tengo la razón o no tengo la razón? Podría decir, ella comenzó, podría decir, sí, pero en ese momento, el privarme de mi derecho a la defensa y el ver más allá me permite en algún momento presentarle el Evangelio de Dios. En algún momento llega siempre, me das un consejo, estoy pasando esto, y ahí te hablo. Pero si una persona con la que te has entrado en conflictos por ese tipo de cosas, ¿tú crees que habría pedirte consejo? Bien difícil. Bien difícil. Todo porque quisimos hacer respetar nuestro derecho. Y tengamos cuidado. Veamos un poco más allá. Veamos un poquito más allá. Dice el verso 33, ¿no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En ese sentido de Pablo haberse privado de ciertos derechos a favor de la salvación de otros, para que tenga puerta abierta de presentar el Evangelio a otros, en ese sentido es que Pablo dice el versículo 1 del capítulo 10, que muchas veces hemos leído y decimos, si lo leemos fuera de contexto, podríamos decir, qué arrogante que es Pablo. Pero mira lo que Pablo está diciendo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho Pablo? Se ha abstenido de su libertad, de su derecho por amor al prójimo, para poder presentarle con libertad el Evangelio. Eso es lo que Pablo buscaba, la salvación de esa persona. Y en eso está diciendo, sean imitadores de mí. Le está hablando a la iglesia, a quienes les ha dicho, no todo es conocimiento, sino muchas veces tienes que dejar de comer tu carnecita por amor a esa persona, por amor al débil, para que le puedas presentar el Evangelio. Pablo ha dicho, no he cosechado la bendición material de ustedes, a pesar de que se he traído la bendición espiritual de la predicación de la palabra, porque justamente no quería poner pie de tropiezo a la exposición del Evangelio. Les ha dicho a ellos, en ese sentido le está diciendo, imítenme a mí, porque esto yo también lo he aprendido de Cristo. Y dice, ¿y Cristo en qué momento hizo esto? Filipenses capítulo 2 lo resume. Tened pues el mismo sentir que hubo también en Jesucristo. ¿Y cuál es su sentir? Que Él renunció a su derecho. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Pero se despojó de su divinidad. No se aferró el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se hizo ¿qué? Siervo. Se hizo hombre semejante a ti y a mí. ¿Estaba obligado a hacer eso? ¿O no era su derecho quedarse en su trono? Ese era su derecho. Y ese derecho nadie se lo puede quitar, ¿no? Porque Él estaba en el trono. Pero no se aferró, sino que se hizo hombre y se hizo siervo. Obediente hasta muerte en la cruz. ¿Te das cuenta? Y esto implica toda la pasión y vida, pasión y muerte de Jesús. Cuando él le fue cortado, o cuando le vinieron con todos los patrulleros para llevárselo, ¿qué es lo que hizo? Pedro de pronto dijo, yo voy a respetar mi derecho, ¿no? ¿Y qué hizo? Sacó la espada, porque Pedro estaba pensando en él, o en su Señor quizás. Pero no estaba viendo en lo que Jesús iba a hacer con la humanidad. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Vuela la oreja. Y el Señor Jesús pudo haber dicho, bravo Pedro, estás haciendo respetar mi derecho, porque yo soy el Hijo de Dios, que se han creído, pudo haber dicho. Sino que ¿qué hizo?
suprimió su derecho, por amor ¿quién? Al prójimo, levantó la oreja, se lo devolvió a esa persona. Cuando estaba siendo llevado a la cruz, fue flagelado, escupido, abofetado, estaba renunciando a todo su derecho. Con un chasquido pudo haber hecho que venga una legión de ángeles y destrocen a todos esos que lo estaban flagelando. Pero dice, según el libro de Hebreos, tenía el gozo puesto delante de él y menospreció la cruz. Porque el gozo puesto delante de esta es, ¿quién era? Tu vida redimida. Era la salvación que ahora te lo ha ofrecido por tu obra preciosa que te da. Eso es lo que Pablo ha imitado. Y eso es lo que Pablo está enseñando y está diciendo, no solamente pensemos en nosotros, sino pensemos también en los que tienen que ser salvos por la predicación del Evangelio. Entonces, no solamente el cristianismo se trata de mí, se trata también de mi prójimo. ¿Cómo estoy impactando la vida de mi prójimo? Y esto involucra muchas cosas. He aprendido a perdonar. He aprendido a hacer el bien a pesar de que me hacen un mal. He aprendido a dar la otra mejilla. Eso involucra cada una de esas cosas. He aprendido a ser humilde. Porque créeme, la humildad se aprende, ¿no? Nadie nace con humildad. La humildad se aprende. O continúo aferrado a mi orgullo. Porque el orgullo justamente es impedimento. Y lo enmascaramos muchas veces de dignidad. No, defiende tu dignidad, no. O sea, y de diversos colores el enemigo te pone pensamientos en la mente, ¿no? ¿Quién se ha creído ese porque me diga a mí esto? Y como cristianos a veces estamos pensando en mí, en mí, en mí, y no estamos pensando si ese acto que voy a hacer glorifica o no glorifica a Dios, si ese acto que voy a hacer o esa reacción que voy a tener me va a permitir o no luego presentar el evangelio a esa persona. Nos damos cuenta. Entonces los que son siervos, los que son maduros en el Señor, les pido, imitemos a Pablo así como él imitó a Cristo. No me atrevo a decir imiten a mí, la verdad. Imitemos a Pablo, así como él imitó a Cristo, en que renunció a su derecho por amor a quién? Al prójimo. ¿Qué tal lloramos? Padre, te damos gracias.